Ok, entonces, continuando con la serie de clases de orientado a objetos con PHP, en este caso vamos a empezar a aplicar ciertos patrones de diseño en donde vamos a aplicar conceptos como herencia, polimorfismo y el uso de ciertas herramientas como interfaces para poder mantener ciertas abstracciones y brindar funcionalidad a un aplicativo que sea fácil de mantener, fácil de probar y que sea escalable, es decir, pueda crecer. Vamos a empezar con un sistema bien sencillito. Ok, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, general. Ah, ok, perfecto. Entonces empecemos. Bueno, y tener suficiente espacio. Vamos a cerrar estos dos porque estos dos no los voy a ocupar. Voy a cerrar esta porque... Perdón. Ok, listo. Empezamos y vamos a crear ahorita otras clases, pero estas clases las vamos a diseñar de forma tal en donde vamos a aplicar un patrón de diseño que es muy útil. Vamos a ver. ¿A ustedes en algún momento les ha tocado hacer una planilla, es decir, un sistema para manejar la planilla y pagarles los salarios a unas personas? Sí, no, levanten la mano. No. Ok, en teoría es bien simple, es sencillo. Ok, un empleado se le contrata por un sueldo base, a ese sueldo base se le adiciona cualquier ingreso adicional, sean comisiones, sean bonificaciones, sean pagos por horas extras. Todas esas bonificaciones son haberes, se les agregan, cada uno tiene un trato y después se le hacen las respectivas deducciones. Están las deducciones de ley, si tiene algún préstamo también se le hace la deducción, si tiene otro tipo de deducciones se le van restando y eso le genera un salario neto. Ese salario neto es el que se le deposita en el banco o se le paga por cheque o se le paga en efectivo directamente. Esa es la funcionalidad directa con el empleador, con el empleado, perdón. Pero al otro lado también cada uno de esos valores genera algún tipo de, por así decirlo, se llaman cuentas por pagar hacia el empleador. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes entran al mercado laboral como empleado, asalariado, planta, con una plaza permanente, por así decirlo, de su sueldo, a ustedes le deducen desde un techo para el seguro social, otro para el RAP, y esas son las aportaciones del empleado. Por ejemplo, el RAP es el 1.5 de su sueldo bruto. Eh, el seguro social es, o el, creo que es el 3.5% o el 4 algo por ciento de un techo establecido. Sería, creo que son como 8.000 o 9.000 empiras ahorita. Y de eso le sacan ese valor, pero el empleador tiene que pagar el doble por usted. A usted le deduce eso porque el empresario o la empresa se vuelve el agente de cobranza, entonces retiene de ustedes ese valor, incluyendo el impuesto sobre la venta también, sobre la renta, se lo retiene y eso lo tiene que pagar hacia la institución gubernamental o hacia el RAP en este caso, que es uno de los que calculamos. Pero la aportación que debe hacer la empresa es la porción que le deduce al empleado y la porción que le corresponde al empleador. Entonces también hay, como se le llaman, montos patronales o valores patronales que el empleador debe de pagar adicional. Y eso también se calcula dentro del programa de planillas, que normalmente eso no lo dicen tampoco. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Los primeros sistemas y los sistemas generales que yo he visto han sido bien simples. Tengo una tabla, la tabla tiene el salario y en el momento que voy calculando la planilla voy empezando a hacer esos cálculos y doy el salario neto. Hasta ahí llega mi planilla. Pero después se encuentra el problema, la empresa de tener que volver a agarrar esos datos, meterlos a un Excel para poder sacar los valores patronales y hacer las partidas correspondientes. Un solo, bien, un solo macaneo. Entonces, hay otros sistemas
que lo que hacen es que ya los calculan, pero igual los tienen hardcodeados. ¿Qué quiere decir hardcoded? Que agarran los valores y los agarran y los meten directamente. ¿Ok? Entonces la estructura de la tabla es, tengo esto, tengo esto, tengo esto en una sola línea. Y esta es mi línea de planilla. Ajá. Pero ¿qué sucede si al gobierno se le ocurre decir, no, ¿saben qué? Ahora ustedes van a hacer, si la persona gana arriba de tanto, me le van a cobrar un impuesto de tanto porcentaje más. Tienen que venir y buscar a la persona que programó para que empiece a hacer el cambio. Esos son sistemas de planillas que son totalmente imposibles. Hoy en día hay otros sistemas que están en las nubes alojados. Este tipo de servicios nace en Estados Unidos y ellos generan una cosa bien interesante. Generan un sistema de planilla basado en valores y fórmulas para definir bases de cálculo. ¿Qué es una base de cálculo? Y aquí es donde empezamos con nuestro sistema. Ok, vamos a abrir PHP. Podríamos decir que una planilla formada trabaja bajo un empleado. Aquí vamos a hacer documentación básica. ¿Ok? El empleado es algo bien simple. ¿Ok? El empleado yo necesito hacer el cálculo de, y vamos a hacerle la fórmula de esta forma, simples. El total de haberes, que son los haberes, los ingresos que se le van a dar a la persona, más el total de deberes, perdón, menos el total de deberes, que es lo que se le va a deducir. Eso me va a generar el sueldo a pagar. ¿Ok? Sueldo neto. Basándonos en esta fórmula, se mira bien sencilla, yo la voy a traducir. A esto yo le puedo decir de que el total de haberes más el total patronal, esto lo puedo multiplicar por 0. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí total de ingresos mejor. El total de haberes va a ser el total de los ingresos registrados más el total patronal multiplicado por 0. ¿Qué hace esto? ¿Por qué tengo esto que al final siempre va a ser 0? O sea, en esencia, TI va a ser igual a TH. Esto me le da la oportunidad al programa a tener que calcular TI y tener que calcular TP. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos, TH, TD, SN, se le conocen como base de cálculos. ¿Ok? Entonces a esas bases de cálculos las tiene que ir calculando. Eso arman un árbol de cálculos al final, que al final van a reducir en generándose este valor. Entonces el sistema viene y dice, ok, el único elemento SN, que es el sueldo neto, va a ser igual a la operación de TH menos TD. Pero TH tengo registrado de que es TI más TP por 0. ¿Qué va a ser TI? TI va a ser sueldo base más comisión más bono, si hay algún bono, más horas extras simples, más horas extras dobles, más horas extras triples. ¿Ok? Ahora, estos ya no son bases de cálculo. ¿Por qué? Sueldo bruto es un atributo. Saco de algún lado. La comisión es un cálculo. ¿Qué es ese cálculo? Lo podemos basar en un valor o lo podemos basar en un ingreso individual. O sea, tu comisión va a ser tanto. Lo metemos como un ingreso a mano. El bono igual. Un valor adrede ingresado en algún lado. Horas extras simples. Aquellas horas extras que no están en una jornada nocturna. Horas extras dobles. Horas extras que están en una jornada nocturna mixta, por así decirlo. O sea, empieza en la madrugada. Horas extras triples. Son todas aquellas horas extras que se tienen que pagar cuando trabajan en feriados nacionales. Bien, ¿verdad? Ténganlo en cuenta todas estas cositas.
¿Ok? Y la suma de todo eso es el total de ingresos. El total patronal, ok, depende de algunas cosas. Ok, y aquí podemos basarnos. El total patronal va a ser igual a el cálculo que voy a ocupar para la parte del seguro social, más la parte del RAP, más, ¿qué otra cosa sería? La parte del Infop, ese es otro patronal que tenemos aquí, más los que trabajan en magisterio, hay que pagar al Imprema, los que trabajan en gobiernos, ellos hay que pagar al, ¿cómo es que se llama? Bueno, dependiendo de la rama, hay otro, está el INJUPEM y está, ya se me olvidó cuál era el otro. Bueno, pero hay estos, seguros, RAP, Infop, Imprema. ¿Ok? Y esto le corresponde al patronal. ¿Qué es el patronal? La parte que le corresponde a la empresa. Esto se vuelve en bases de cálculos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el EH patronal? El EH patronal hace el cálculo a partir del sueldo bruto. El RAP patronal se hace el cálculo a partir del sueldo bruto. Estos ya son lo mínimo, por así decirlo. Estos son calculados. Luego de eso tengo el total de deducciones. ¿Cuáles son el total de deducciones? ¿Ok? Tenemos las deducciones de ley, que son el seguro, el RAP. Vamos a ponerle una P para hacer la diferencia. Que creo que el imprema solo es parte del empleado, no hay empleador. Ok, total de deducciones, el seguro social, el RAP, el Infop. También está en el caso de... Bueno, no me acuerdo qué otra. ¿Qué otra ley tenemos ahí? Bueno, después de eso vienen lo que serían más las deducciones individuales. Deducciones individuales pueden ser préstamos, pueden ser seguro social privado o un seguro privado. Puede ser alguna deducción por ausencia, días no trabajados. Puede ser varios. Al final a lo que quiero llegar es que todo esto son cálculos o son valores. Y eso es un sistema, cómo lo podemos organizar para que él pueda ir pasando todo y llegue a este punto. En este caso usamos un patrón, ustedes pueden buscar ahí. Ese patrón se le conoce como cadena de responsabilidades. Búsquelo, por favor. A ver, ¿quién me puede decir qué es una cadena de responsabilidad? Tengo problema, este patrón es trata Ok, perfecto. Eso es lo que se establece. La cadena de responsabilidad es prácticamente una cadena, un montón de eslabones y cada eslabón sabe cómo tratar la información que se le está pasando. Y cada vez va pasándolo al siguiente. Hay diferentes variaciones de la cadena de responsabilidad. La cadena de responsabilidad que le dio el compañero es una cadena de responsabilidad para determinar quién es el responsable de procesar un elemento. Hay otro tipo de cadena de responsabilidad en donde cada eslabón procesa el elemento y se lo pasa al siguiente para que continúe a procesarlo. Entonces eso se vuelve una cadena. Para que eso funcione, cada uno de los elementos que va a procesar valor tiene que tener exactamente la misma interfaz.
¿Por qué con la misma interfaz? Porque de esa forma no importa qué nodo le digo que va a calcular o cuál va a ser el siguiente que se va a calcular, él simplemente sabe que tiene métodos comunes como procesar y métodos como eh, procesar siguiente. ¿Ok? Entonces, vamos a definir esa cadena de responsabilidad y a cada uno de estos elementos le vamos a llamar nodos. ¿Ok? En nuestro caso van a ser los nodos de planilla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya me había asustado, creí que no estaba grabando la sesión, pero sí, sí la estoy grabando. Ok, entonces, vamos a definir primero en PHP una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Simplemente es la declaración de qué cosa va a tener una estructura. En este caso, vamos a establecer de qué va a ser nuestros nodos, cómo van a estar compuestos. Y después yo puedo crear varias clases que implementen esa interfaz e internamente hacer cosas distintas. Empecemos con declararlo. Empecemos con interface. Esa es la palabra clave para declarar variables. Aquí le voy a poner que va a ser I nodo, o vamos a ponerle como payroll. ¿Ok? El payroll node es las cosas que yo voy a crear para poder definir qué va a tener como interfase. En esta interfase, pues tengo dos cosas simples. Una se llama, podemos decir de que va a ser procesar, que se va a hacer un function. Lo vamos a dejar como público. Que va a retornar a este un valor. ¿Ok? Y este va a ser un float. Y ese process va a recibir también un parámetro que sería value, pongámosle, también va a ser un float. Esto se pone a float. Ah, value tiene que ir con símbolo dólar, si no pagar. Listo. ¿Qué otra cosa necesita establecerse como algo común? Todos estos nodos tienen que construirse de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Vamos a ponerle de que va a ser una función pública y de un solo le vamos a decir del constructor, construct va a recibir next, que va a ser de I payroll node, que va a ser el next node. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Eso implica de que voy a tener siempre un next. Entonces, con esa interfase voy a decirle que voy a tener un private. Vámonos, sí, private sería un iPayroll node. Next, tío. Y prácticamente eso. Eso es lo que ocupa tener como contrato. Creo que sí, solamente porque el next va a tener el process con el siguiente. Con eso hacemos los eslabones. ¿Alguna pregunta aquí? Si se fijan, no estoy implementando nada de las funciones. O sea, no hay cuerpo de funciones. Simplemente es los encabezados y los modificadores que van a tener.
¿Hasta ahí vamos bien? Vamos. Eso van a ser la base de los nodos. Los nodos los vamos a empezar a crear. Cada nodo va a ser una clase. Y esos nodos van a simplemente ir agregando los valores. Podemos empezar con algo bien sencillo. Entonces vamos a crear una clase. Y esa clase le vamos a decir que va a ser el SN. Pero pongámosle nombre. Sería el salary pay. ¿Ok? Y para que esa clase implemente esa interfaz, voy a ponerle el nombre implements payroll. Ya de un solo con un linter me va a decir, hey, es un error aquí, está algo malo. Ese malo es que necesita métodos, process, structure. La ventaja de esto y de esta forma así es de que puedo venir y decirle, hey, ¿saben qué? Me dice que tengo que implementar process y construct y que tengo que tener en teoría el private aquí, que casi no se nota, pero debo de manejarlo. Private payroll node next. Okay. Vamos a implementar el public construct. Si se fijan, puedo ya definir el constructor, pero me dice, hey, no está implementando el process y en teoría el construct no estoy implementando el next node. Entonces ahí tengo que ponerlo. Vamos a poner el public function y le vamos a poner process value, pero un float. ¿Pregunta? Ok, en esta clase el salary to pay es este primero, CSN. Ok, lo que va a hacer este que va a recibir un valor. En este caso, ¿cuál valor es? El único valor que yo puedo utilizar de base para un empleado. Sueldo bruto. ¿Ok? Entonces, al pasar de este sueldo bruto, voy a empezar y voy a ver. Si hay un siguiente elemento, le voy a pasar ese valor. Con ese valor voy a extraer todos los valores y voy a hacer todo este árbol de operaciones. Y al final este me va a devolver, este process me va a devolver el resultado de todas las transformaciones que hagan todos estos nodos. Entonces, este es uno de los nodos. Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir agregando. En este sale return 0. Ahorita lo vamos a retornar el valor de un solo. ¿Ok? Por los momentos. Pero aquí dice que hey, no está el next node. Vamos a ponerlo. I pay code next node. Y aquí definimos que $this next va a ser igual a. Ok, entonces cuando se cargue el proceso, el process, vamos a venir y vamos a decir, ¿saben qué? Ok, tengo un next. Entonces vamos a probarlo. Y this next. Entonces vamos a retornar de this next process. Le mandamos. Ok, ¿qué va a hacer eso? Va a empezar a calcularlos.
pregunta está aquí. Se llama a otra instancia. A ver, ¿qué me ayuda a ver por qué? Solo Diga, tengo una pregunta. En clase hay payroll, hay payroll de la clase. ajá, ok, le explico. La interfaz en sí no es la implementación de una clase. La interfaz simplemente me dice que las clases que implementan esa interfaz tienen que tener esas firmas. Es lo único. Es como que yo le diga a usted, miren, para llegar a la universidad ustedes tienen que llegar con tenis blancos, pantalón jean y camiseta blanca. ¿Ok? Entonces, en su caso, usted es la clase, usted se asegura de tener los tenis blancos, el jean y la camiseta blanca para poder entrar. Si no cumple con esas tres cosas, no entra. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la interfaz, no está cumpliendo con el contrato. La interfaz es, por así decirlo, una maqueta de cómo se debe definir las clases, una plantilla. Y asegura de que yo pueda definir que los objetos que implementen esa interfaz aseguran de que tienen esas funciones. Entonces, de esa forma, por ejemplo, aquí tengo salary to pay, que es el salario a pagar. Si ustedes se fijan, es bien abstracto, no tiene mucho, solo le dice, ok, si hay algo que le siga a este salary to pay, vamos a devolver y procesar el valor. Si no, retornamos el valor. Vamos a hacer el segundo, que sería el agregar todas las
los saberes, todas las adiciones. Entonces, class salary pay sería, digámosle que vamos a ponerle comisiones. Y este también va a implementar I pay roll. Ok, son dos clases distintas, pero me está obligando a implementar exactamente lo mismo. Lo único es que en este punto yo puedo hacer otras cositas. ¿Por qué? Porque el proceso solo me está diciendo que tiene que haber un proceso, pero no me dice cómo lo voy a procesar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a procesar este valor ahorita? Este procesamiento me lo voy a decir, hey, que a mi valor que yo estoy devolviendo ahorita, necesito hacerle un cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ir a la DB, ver si hay comisiones. En este caso, digamos de que las comisiones hay para todos. Entonces vamos a decirle de que el new value, para hacerlo estricto, vamos a decirle que el float value va a ser igual a el 10%. Entonces ponemos el value por 1.10. ¿Ok? Entonces, si hay otro ente, ponerle, retornar el value. Si hay otro que viene, elemento, entonces lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? Viene la siguiente y vamos a transformar. Vamos a devolver el value de ese. ¿Ok? Entonces definimos una variable, va a ser el valor por 1.10. Y si hay otro nodo adicional alineado en la cadena, recuerden, son cadenas, son eslabones, vamos a tirar. Ahora, encontramos que estamos repitiendo muchas cosas. ¿Se han fijado de que estoy repitiendo el constructor, estoy repitiendo el proceso? Está bien, no hay problema, por los momentos. Después podemos cambiar y hacer alguna clase abstracta que implemente la interfaz y todos estos se entiendan de esa clase y así la parte del constructor va a ser nativa. Es decir, el constructor de este elemento va a utilizar el constructor de lo heredado. Ya no tendría que estar creando esto y solo me dedico a la parte del proceso. ¿Ok? Entonces, pero hasta el momento ahí tenemos ese proceso. ¿Cómo lo vamos a incorporar? A venir, vamos a crear un nuevo y vamos a ponerle test. Y vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. ¿Cómo incorporo mis clases a este script? ¿Cuál comando? Okay, require once. Vamos a cargar OP y ya. Ok. Entonces primero vamos a establecer la cadena de responsabilidad. La primera que vamos a establecer y vamos a crear va a ser, okay, digamos que planilla va a ser igual a new. Y aquí ocupo incorporar la next. Va a ser. Entonces, ¿cuál va a ser esta? Va a ser un new salary to pay. Me pide un nodo adicional que yo voy a utilizar, que sería un new caso commission to pay. Y este no recibe nada. Entonces vamos a mandarle un
ese punto. Entonces, si usted observa, va a decir que no vaya. Punto. Sí. Doble S. Ok. Entonces aquí con esto nosotros estamos creando, si se fijan, la cadena de respuesta. Primero va a ser el salario a pagar y le estamos mandando que después va a ser una comisión a pagar. ¿Cómo lo probamos? Perfecto, vamos a hacer un eco de mía. Le vamos a mandar 100. ¿Cuál es la respuesta esperada? A esta planilla le vamos a mandar que pases de 100. ¿Cuál va a ser el resultado esperado? Tendría que ser 110. Probémoslo. Localhost. Es OOP planilla test PHP. Vamos a ver qué me devuelve. Engordo. Voy a usar este. Cuando yo establezco esto y le estoy diciendo que es por defecto nulo, no le mando ningún parámetro. Todo cerrarlo.
el error. Com. Está fallando. Voy a despachar. Un terror. Sí, sí, ya está. Espera, mil disculpas. Ok, ahí está. Vamos a continuar el día lunes con esto. Que tengan un bonito fin de semana. Ingeniero, una pregunta. ¿Perdón? Sí, sí, siempre lo voy a subir. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué es lo que había dicho que es para el Conseguir la empresa a la cual le van a presentar como proyecto el comercio electrónico que van a desarrollar. Ok. Gracias. ¿Dónde? En ¿Qué GitHub. plataforma? GitHub lo subo. Anguilla. Sí, todos los días termino y subo a GitHub. No, En el canal de negocios. No está. Permítame. Lo comparto. Buenas noches, Christopher. Ay, Cristian y Palma le acaba de. El link para GitHub. Gracias, estimado. Un poco. Modificar.